bueno, se me fue una S, que el alumno comprenda y sea capaz de aplicar los conocimientos referentes a los transistores, o también conocidos como BJTs. En esta presentación nos vamos a enfocar a estos 5 puntos principales. Uno, que es la construcción de un transistor, es decir, cómo está formado un transistor, cuáles son las partes del transistor, qué tipos de transistores existen, etc. En la segunda parte es la región de operación. Aquí es donde vamos a comenzar a ver por qué yo puedo utilizar un transistor como un transistor como un switch que enciende y apague, porque esto está relacionado con las regiones de operación, que son corte y saturación, pero también vamos a ver que hay una región específica y muy importante en el transistor, que es la región activa. ¿Por qué es importante esta zona? Porque el transistor, además de funcionar como un switch, también puede funcionar como un amplificador. Entonces, aquí vamos a ver algunas de las características que presenta el transistor en cada una de las zonas: región de corte, región de saturación y la región activa. Hay una cuarta, pero obviamente en esa no queremos caer, porque es la región de ruptura, que es cuando prácticamente nuestro transistor ya se quemó. Entonces, esa la vamos a borrar de nuestra mente porque no queremos que nuestro transistor se queme. La tercera parte de esta presentación es la configuración, algunas de las principales configuraciones que tiene el transistor. Un transistor tiene 3 terminales: el emisor, la base y el colector. Las configuraciones básicas que podemos encontrar en un transistor son la configuración de base común, emisor común y colector común. Es decir, cuando tenemos una conexión donde la base es el punto de unión o el punto de referencia, donde el emisor es ese punto común o donde el colector es el punto común, cada una de las terminales. Después nos iremos a la parte 4, donde hablaremos ya de otros tipos de polarizaciones del transistor. Un transistor, cuando lo voy a utilizar para amplificar, generalmente lo que yo busco amplificar es una señal alterna o una señal que está cambiando con respecto al tiempo. No tendría mucha lógica amplificar una señal de directa. ¿Y por qué digo que no tendrá mucha lógica? Porque en la vida real son pocas las señales que tienen ese comportamiento. Ustedes, como futuros ingenieros biomédicos, pues los que les va a interesar es amplificar, por ejemplo, señales cardíacas, señales mioeléctricas, señales cerebrales, que son señales que son cambiantes con respecto al tiempo. A lo mejor no necesariamente son alternas, porque siempre se mantienen en un rango positivo o siempre se mantienen en un rango negativo, pero sí son señales que están variando con respecto al tiempo. Entonces, ustedes lo que van a hacer es amplificar esas señales, pero independientemente del tipo de señal que yo quiera amplificar, mi transistor siempre tiene que estar polarizado con una fuente constante. ¿Por qué? Porque si yo estoy modificando la alimentación de mi transistor, pues obviamente yo también puedo estar modificando o puedo estar cambiando entre las diferentes regiones de operación que tiene el transistor. En este punto 4 vamos a ver la polarización de CD en punto fijo, la polarización del emisor, la polarización por medio del divisor de voltaje, que aquí es donde vamos a recordar un poquito de Thevenin y de Norton, la realimentación del colector, el emisor seguidor y, bueno, repetiremos nuevamente la base común. Dentro de estas configuraciones y dentro de estas polarizaciones, les digo, veremos las diferentes o recordaremos las diferentes regiones de operación que tiene el transistor, pero también esto nos va a permitir saber qué configuración es la que tengo que ocupar para ciertas características importantes. Porque hasta este punto nosotros podemos pensar, bueno, o sea, si un amplificador operacional también amplifica una señal, ¿para qué tener otro circuito que también crea una amplificación? Pero aquí hay algo particular.
Un amplificador operacional sí amplifica una señal, pero siempre va a trabajar con voltaje. Un amplificador operacional no amplifica una señal de corriente. Un transistor, dependiendo de la configuración que yo tenga, puede ocupar dependiendo de lo que yo necesite, pues lo puedo configurar de maneras diferentes para amplificar o voltaje o amplificar corriente o amplificar los dos. Esta podría ser una de las diferencias que existe con el amplificador operacional. El amplificador operacional solo voltaje, el amplificador, el BJT o el transistor puede amplificar los dos. ¿Qué diferencias puede tener también con un amplificador? Un transistor puede funcionar, además de amplificador, puede funcionar como un switch, funcionando como un circuito abierto o como un cortocircuito, cosa que no podemos hacer con un amplificador operacional. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, maestra. Ok. Bueno, entonces vamos a ver. ¿Cómo se construye un transistor? ¿O por qué? Y esto es como que algo curioso, ¿no? O sea, ¿por qué el transistor sigue del diodo? El transistor es un dispositivo semiconductor. Recuerden, la diferencia entre la eléctrica y la electrónica es que la eléctrica utiliza materiales conductores y la electrónica utiliza materiales semiconductores. Entonces, al ser un transistor, un dispositivo electrónico, obviamente tiene que ser un dispositivo semiconductor, que se cierra o abre un circuito o puede amplificar una señal. Que esas son las tres regiones que les mencionaba del transistor. ¿Quiénes fueron los inventores o los creadores del transistor? Al que más se le reconoce es a Shockley. De hecho, este señor fue el que creó el diodo Shockley, que es un diodo junto con el Zener que tiene una particularidad o que tiene ciertas características que lo hacen especiales. Y bueno, estos fueron sus compañeros, el señor Brattain y Barton. De hecho, este señor, Shockley, fue merecedor del premio Nobel gracias a todas sus investigaciones que lo llevaron al desarrollo del transistor. Entonces, sí es un señor que pesa mucho, o bueno, en el área de la electrónica. Aunque ya se murió, pues sigue pesando, ¿no? Ahora, ¿qué es un transistor? Un transistor no es más que dos diodos unidos. Si nosotros vemos aquí en esta figura, vemos que aquí tengo un diodo y aquí tengo un diodo. ¿Qué es lo que tienen en común? Pues que yo puedo tenerlos unidos o con común en el negativo y lo puedo tener como común en el positivo. Si yo los puedo conectar de estas dos maneras diferentes, significa que puedo tener dos tipos de transistores. Un transistor NPN y un transistor PNP. Para saber cuál es el NPN o PNP, pues lo único que tenemos que ver aquí es el colector es negativo, la base es positiva y el emisor es negativo. En un transistor PNP, el colector es positivo, la base es negativa o están unidos o el común es el negativo y el emisor es el positivo. El transistor que más comúnmente vamos nosotros a utilizar es el PNP. Este es el más común, un transistor PNP. Entonces, aquí, como les había mencionado, las tres terminales de un transistor son el colector, la base y el emisor. Y como ya saben, generalmente las personas del área de la ingeniería, pues bueno, no se puede, o bueno, no podríamos generalizar, pero es como algo común que todas, que hay cosas por las que no nos preocupamos, que priorizamos siempre el que funcione y si no funciona, hacer que funcione. Y muchas veces no somos tan creativos con los nombres. Entonces, ¿por qué este se llama colector? ¿Por qué esta se llama base y por qué se llama emisor? Este se le llama emisor porque es el que emite o el que tiene una mayor carga. Si yo tengo un transistor NPN donde el emisor es negativo, pues lo único que estoy diciendo es que aquí voy a tener
una mayor cantidad de electrones que se pueden mover para llegar a la base. ¿Por qué este se llamará colector? Porque pues es el que recolecta o es el que recibe todos los electrones cuando la base se satura. ¿Qué es lo que va a pasar? Cuando yo alimento, esto lo podemos recordar con un video que vimos de los diodos, cuando yo polarizo esto de manera directa, ¿qué es lo que va a pasar? Pues bueno, estos electrones se van a sentir atraídos por los huecos de la base, pero como la base es una región muy pequeña, no tiene tantos huecos. ¿Qué es lo que va a pasar? Que estos electrones después ya no van a caber aquí y se van a ir al colector. Entonces el colector, que de manera inicial tenía pocos electrones, se va a comenzar a cargar negativamente. ¿Qué es diferente con el transistor NPN? La única diferencia es que en lugar de tener un exceso o una mayor cantidad de electrones en comparación con el colector, pues tengo una mayor cantidad de huecos. ¿Hasta aquí alguna duda? Esas son dos como representaciones de los transistores, ¿verdad? O sea, las dos son representación de transistor. Ajá, los dos son transistores, pero son como dos tipos de transistor. Es como cuando nosotros hablamos de un push button. Yo tengo un push button normalmente abierto o un push button normalmente cerrado. Son dos tipos de push button que hacen lo mismo, solo que uno siempre está abierto y cuando lo presiono se cierra y el otro cuando siempre está cerrado y cuando lo presiono se abre. Aquí es lo mismo, o sea, son dos tipos de transistores que yo puedo tener y puedo hacer básicamente lo mismo con los dos, nada más que están hechos de manera diferente. Uno tiene dos terminales negativas y el otro tiene dos terminales positivas. ¿Sí? Sí. Ok. ¿Puedo cambiar a la diapositiva? Digo, de todas maneras, esta diapositiva se las voy a subir. Ay, no les he pasado su link para el Classroom, ¿verdad? ¿O sí? No. No se los he pasado. No nos ha pasado. No, eso. A ver. A ver, espérense. Se los voy a poner aquí en el chat. Listo. El link de la clase siempre va a ser el mismo. Entonces, en ese sentido, no nos preocupemos, siempre va a ser el mismo. Bueno, solo van a ser 3 clases, pero va a ser el mismo. ¿Puedo cambiar de diapositiva? ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Algún comentario? Ok, quiero pensar que todo bien. Bueno, a ver, vamos a ver. Esta es la manera en la que se polariza o la manera en la que se conecta un transistor NPN y un transistor PNP. ¿Qué notamos independientemente del tipo de transistor en la conexión? ¿Cómo están conectados? ¿A qué se refiere con cómo están conectados? Ajá, o sea, por ejemplo, obviamente aquí vemos que ahí está. Aquí mi dibujo está mal. Sí, les voy a decir que está mal. Bueno, les voy a dar la respuesta porque el dibujo está mal y obviamente no lo van a ver. Porque si se fijan aquí la fuente y la fuente son iguales, son iguales, son iguales. ¿Qué característica voy a tener en cuanto a la conexión? La conexión base emisor, que es esta fuente que está aquí,
siempre se tiene que polarizar con una polarización directa. Base, emisor, siempre tiene que tener una polarización directa. Si nosotros recordamos que la base y el emisor es un diodo, ¿qué está pasando en esta parte? Sé que hay una polarización directa. ¿Está conduciendo? Es un diodo que está conduciendo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Estos electrones, obviamente si este voltaje es mayor a 0.7, porque estamos hablando de un diodo de silicio. Si este voltaje es mayor a 0.7, estos electrones van a comenzar a moverse hacia los huecos y va a comenzar a fluir la corriente y va a comenzar a haber una caída de voltaje en esta parte. Aquí nos dice, la configuración colector-base queda polarizada de manera inversa. Aquí sí lo podemos ver. El positivo de la fuente está hacia el colector, el negativo de la fuente está hacia la base. ¿Qué es lo que pasaría aquí? Si recordamos, si lo vemos aquí en el dibujo, esto también es un diodo, pero este está polarizado de manera inversa. No conduce. No conduce. Esta parte se queda como un circuito abierto. ¿Se les hace lógico hasta este punto que eso pase? O sea, ¿para qué voy a poner otro diodo si este diodo va a estar polarizado de manera inversa? ¿Qué piensan ustedes? ¿Si es lógico o no lógico? O sea, supongo que analizándolo de forma aislada no tiene mucho sentido el por qué, pero supongo que cuando ya se aplica a algo más grande ya tiene un uso más específico. Exactamente. Les digo que ustedes son unos super genios. ¿Qué es lo que va a pasar? Miren, recuerden que este se llama emisor y se le llama así porque tiene un exceso de electrones. Entonces, cuando esto se polariza de manera directa, los electrones comienzan a fluir aquí. ¿Qué es lo que va a pasar después? Los electrones van a saturar tanto la base que ya no van a caber. ¿Qué es lo que va a pasar? El exceso de electrones que hay en la base van a comenzar a fluir hacia el colector. Entonces, el colector cada vez va a ser más negativo. ¿Y qué va a pasar entonces aquí con esta fuente? ¿Cómo? O sea, este se va a saturar, va a tener un exceso de electrones, ya no van a caber. Entonces, lo que va a pasar es que como aquí hay espacio, los electrones se van a acomodar aquí. Esto va a ser muy negativo. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Ok, y entonces, ¿qué va a pasar o cómo afecta que esta fuente esté conectada de esta manera o esté polarizada de manera inversa? Es como si lo hubiéramos invertido, porque en un principio el emisor era el negativo y ya después, tras trabajar, el colector es el que se vuelve negativo. Ajá, Entonces, ajá. bueno, no sé, lo veo como que es como si hubiéramos volteado el diodo y ahora, pues es como si estuviera conectado de manera directa, es lo que veo. Más o menos, una parte sí, la primera parte sí fue totalmente cierta. Esta parte ya es negativa, pero se va a volver mucho más negativa. ¿Qué es lo que va a pasar? Estos electrones se van a sentir atraídos por la parte positiva de la fuente. Entonces, aunque al principio esto se comporta como un circuito abierto porque no existen las condiciones para que se cierre el lazo, llega un momento en el que esto es tan negativo que ya no puede evitar que los electrones comiencen a fluir. Entonces, a pesar de que aquí hay un circuito abierto de manera inicial, se comienza a cerrar el ciclo o se comienza a cerrar el lazo y ahora yo tengo un flujo de corriente
entre la base y el emisor, pero ahora también entre la base y el colector. A ver, déjenme ver si mi video se ve. Creo que no se ve. A ver, déjenme ver en una presentación pasada, que no es la más bonita, pero creo que ahí sí se ve el video. No sé qué pasó porque ya ninguna de las dos se ve. A ver, déjenme ver este. Ah, bueno, esta parte sí se ve. Déjenme les presento esta. Al principio, cuando yo tengo una polarización directa en la base y el emisor, esto es lo que pasa. Como aquí se hay esa polarización y el voltaje es mayor a 0.7, lo que va a pasar es que este lazo sí se cierra. Estos electrones van a comenzar a llenar esos huecos y va a comenzar la circulación en el transistor. ¿Y qué pasa? Conforme voy incrementando el voltaje de la base y el emisor, llega un momento en el que esta base se satura y comienza a fluir, o sea, ya no hay manera de parar la circulación de electrones entre el colector. ¿Sí queda más claro con este video? O sea, básicamente la fuente que tenemos ahorita a la derecha como que ya no puede pelear contra lo negativo, entonces empieza a permitir el flujo. Exactamente. Es como, hay a veces siento que de verdad mis ejemplos son muy tontos, pero no sé, a mí me ayuda a entenderlo. Es como cuando uno está a dieta o como cuando uno no quiere hablarle a la ex o no quiere hablarle a alguien. Ajá. ¿Qué es lo que pasa? Uno se resiste y dice, no me voy a comer ese pan, no me voy a tomar esa coca, no le voy a hablar a mi ex, no. Pero llega un momento que lo estoy pensando tanto y tanto que ya no lo puedo evitar. Entonces la carga emocional aquí es tan alta que termino cediendo y termino comiéndome ese pan, tomándome esa coca o hablándole a esa persona. O me lleno tanto de alcohol que borracho empiezo a llamar. Eso es lo que pasa. ¿Sí? ¿Queda claro? ¿Alguien se me puso triste? Oh, yo no. Ok, bueno, pero ¿ya quedó más claro o no? Sí, maestra. Ok, bueno, entonces eso es lo que pasa. A pesar de que el colector está en una polarización inversa, después se satura tanto de carga positiva o de carga negativa que termina cerrando el ciclo. Déjenme mejor proyecto todas mis pantallas porque voy a estar cambiando de presentación. Ok. Bueno, entonces así es como funciona. Para que esto se dé, digo, ya no sé por qué ya no funcionó, pero así es como pasa. Entonces, independientemente de si es un transistor NPN o un transistor PNP, este siempre se tiene que configurar de esa manera. El colector base de manera inversa y la base emisor con una polarización directa. Entonces,
por eso les decía que este dibujo está mal, porque aquí tenemos una polarización directa, pero en realidad esta tendría que ser una polarización inversa y aquí una polarización directa. Entonces, este dibujo está mal, lo tengo que cambiar, pero ¿sí queda claro? Bueno, quiero pensar que sí. Listo. Esta es algo que se llama las diferentes regiones de operación del transistor. Cuando yo les preguntaba si habían ustedes utilizado un transistor, me decían que sí, que lo habían utilizado como un switch. ¿Qué es lo que pasa cuando yo uso un transistor como un switch? Lo que yo hago es mandarlo de manera inmediata, de manera directa, entre dos regiones, región de saturación y región de corte. Y aquí les hago una pregunta. ¿Cuál de estas dos regiones es la que haría trabajar al transistor? Es decir, ¿cuál de estas regiones es cuando encendería el buzzer y en qué región no encendería el buzzer? ¿En la de corte o en la de saturación? ¿Qué dice su lógica? Cuando el buzzer se activa y cuando se desactiva. Ajá. O sea, si yo conecto aquí un transistor, perdón, un buzzer, y lo conecto al transistor, y yo sé que el transistor está, para que funcione así, de que lo encienda y lo apague, tiene que estar brincando entre la región de saturación y la región de corte. Solo hace esos brincos. ¿En cuál región? O sea, si yo quisiera hacer que el buzzer sonara, ¿a qué región tengo que mandar mi transistor? ¿La región de corte o la región de saturación? Supongo que región de saturación lo prende, región de corte lo apaga. ¿Ok? ¿Alguien está de acuerdo? Sí, no, ¿quién sabe? Hoy están más dormidos que de costumbre. Sí, a mí también me parece como lógico pensar así, que saturado lo prende y en la región de corte lo apaga. Exactamente. ¿Por qué tiene que ser así? ¿Qué característica tiene la región de corte? En cuanto al voltaje de colector emisor y en cuanto a la corriente del colector. Estos son los parámetros más importantes que tenemos que cuidar en un transistor. Aunque sabemos que tenemos 3 terminales, colector, base y emisor, lo más importante que tenemos que cuidar es la corriente del colector y voltaje colector emisor. De hecho, casi todas las gráficas que nosotros podemos encontrar de los transistores van a ser en relación a estos dos valores. Pero a ver, ¿qué pasa en la región de corte en cuanto al voltaje y la corriente? La corriente es cero, según yo, en la gráfica. ¿Qué pasa? La corriente es cero. Si hay voltaje, me dice, yo me puedo desplazar en todo el eje X, que es el voltaje, porque tengo voltaje, pero no tengo corriente. ¿Eso a qué es igual? ¿A qué le suena? ¿Un circuito abierto? A un circuito abierto. Entonces, si mi transistor está en la región de corte, se está comportando como un circuito abierto. Y si no hay una continuación o si no hay un lazo cerrado, pues obviamente el buzzer nunca se va a alimentar, porque todo el voltaje va a caer en ese circuito abierto y no va a haber corriente para alimentar el buzzer. Entonces, no va a tener ni corriente, no va a tener ni voltaje. Por eso el buzzer no sonaría. Ahora, ¿qué pasa en la región de saturación? La región de saturación sí es esa que está como hasta la izquierda, ¿verdad? Es esta que se ve aquí.
Es que, bueno, no sé, pero cuando está señalando con el mouse, no sé si mi internet, pero veo como que se desplaza como a 5 cuadros por segundo el mouse. Entonces no veo muy bien. No se preocupe, ahorita trato de arreglarlo. También mi computadora está muy lenta. Esto que se ve aquí es mi región de saturación. Esto que se ve acá es mi región de corte. Todo lo blanco que yo veo aquí, todo esto es mi región activa. Todo esto que se ve acá es que ya se quemó. O sea, el transistor ya se le escapó el alma, por lo tanto ya no vive. Por eso vamos a olvidar esta, porque esta es cuando ya, a esta nunca queremos llegar. ¿Listo? Entonces, a ver, ahora, ¿qué pasa en la región de saturación? Pues tiene una cantidad de corriente. ¿Y qué pasa con el voltaje? Pues no se ve como que haya mucho. Se ve como que hay un mínimo, pero no sé si es por la gráfica. Se ve que hay un mínimo. Ajá, entonces volvemos a lo mismo. Recordemos que un transistor no son más que 2 diodos pegados. Ajá, entonces, si tengo un voltaje, miren, el voltaje es tan pequeño que lo que va a hacer, o sea, no va a permitir que el diodo trabaje del todo bien. Sí tiene corriente, pero no hay voltaje, o el voltaje es muy pequeño. ¿Eso a qué se parece? Un cortocircuito. Un cortocircuito. Entonces, cuando el transistor se va a la región de saturación, se comporta parecido a un cortocircuito. Entonces, al cerrar el lazo, el buzzer sí tendría corriente y como en un cortocircuito casi no hay caída de voltaje, pues bueno, entonces el buzzer ya se cerró el ciclo y el buzzer ya tendría voltaje para funcionar. Entonces, es lo que les decía. Yo puedo hacer funcionar un transistor como un switch. Pero a diferencia de un diodo, a diferencia de un switch, a diferencia de un botón, es que yo puedo controlar cuándo enciende, cuándo apaga, pero también tiene una región que es muy importante, que es esta región, la región activa. En la región activa tiene que funcionar, o bueno, funciona como un amplificador. Dependiendo de la configuración, yo puedo verlo aquí. Me puede amplificar voltaje o me puede amplificar corriente. O me puede amplificar los dos, obviamente con ciertas restricciones. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, maestra. Ok. Bueno, entonces aquí esta es una gráfica que nos muestra como las regiones de operación del transistor. En la región de saturación, que es esta de aquí, tengo corriente en el colector, pero prácticamente no hay voltaje entre el colector y el emisor. Cuando estoy en la región de corte, que es esta de aquí, que yo puedo decir que se comporta parecido a un circuito abierto, no tengo corriente, pero sí tengo voltaje. Y cuando estoy trabajando en la región activa, tengo los dos. Tengo corriente en el colector y tengo voltaje en el colector emisor. Ahora, configuración de base común. Se llama así porque la base es común tanto para la entrada como para la salida
en el transistor. ¿Qué es lo que va a pasar? Aquí se forma un lazo, se comienzan a mover los electrones, pero después estos electrones comienzan a fluir hacia el colector, que es el que recolecta todos los electrones que ya no caben en la base, y entonces llega a este punto. Entonces se le llama configuración base común, porque el punto de donde sale la corriente y donde llega la corriente es la base. Esta es la configuración de un transistor PNP, esta es PNP, y este es un transistor NPN. ¿Cómo vamos a diferenciar en un circuito si se trata de un transistor NPN o un transistor PNP? La flecha. Esta flecha, ¿qué es lo que me está diciendo? El sentido de la corriente. ¿Qué es lo que vemos aquí? Aquí nos está diciendo que la corriente entra por el emisor. La corriente entra en el emisor. Por eso la flecha apunta o tiene este sentido. Viene del emisor y pasa a la base. ¿Qué es lo que vemos en este circuito? La corriente sale de la base, o bueno, de la base pasa al emisor. Estas flechas es lo que me indica, y cuando ustedes vean un diagrama o un circuito electrónico, esta flecha es la importante, porque les va a decir si es un transistor NPN o un transistor PNP. ¿Hasta aquí vamos bien? Quiero pensar que sí. Ay, bueno, estas letras casi no se ven. Déjenme las cambio ahorita de color. ¿Ok? Entonces, dice, regiones de operación. La región de saturación nos dice la unión base-colector y emisor-base están en polarización directa y ocurre cuando la base se satura y existe un voltaje colector-emisor que ayuda a que el colector tome esos electrones. En la región de corte, la unión base-colector y emisor-base están en polarización inversa. Y en la región activa, la unión base-colector está en polarización inversa y la base del emisor está en polarización directa. Entonces, esta es como la manera rápida en la que yo puedo mandar a un transistor rápidamente a la región de corte, a la región de saturación o a la región activa. A ver, denme un segundo. Listo, perdón. Vamos a ver. Bueno, estas son algunas, de las configuraciones de base común. Estas son algunas gráficas que vamos a ocupar. ¿Por qué son importantes las gráficas? Estas gráficas obviamente vienen de una hoja de datos que nos da el fabricante. Sin importar si estoy hablando de un diodo, sin importar si estoy hablando de un circuito integrado, de un transistor, de un amplificador, de una compuerta, de un lo que sea, la hoja de datos siempre es muy importante. ¿Por qué es importante? Porque ahí me están diciendo cuáles son las condiciones en las que va a trabajar mi componente. Hay dos enemigos principales de los componentes electrónicos, sin importar el tipo que sean. Uno de los enemigos es la humedad y otro de los enemigos de la electrónica es la temperatura.
Cuando nosotros observamos una hoja de datos de cualquier circuito electrónico, vamos a ver que siempre las curvas nos las van a dar a una temperatura ambiente. Para la electrónica, la temperatura ambiente siempre la vamos a considerar como 25 grados centígrados. ¿Por qué mencionamos esto? Porque especialmente cuando nosotros vamos a trabajar con transistores, la temperatura nos juega un papel muy importante. Porque a veces, aunque nosotros hagamos un diseño y estemos seguros de que estamos poniendo al transistor en la región de corte o en la región de saturación o en la región activa, si la temperatura cambia, puede modificar en mucho las corrientes de las bases, las corrientes del colector o la corriente del emisor y mover al transistor de región. Entonces, cuando ustedes vayan a hacer el diseño de un transistor, siempre tienen que verificar su hoja de datos y verificar si el espacio en el que ustedes van a colocar ese dispositivo, esa tarjeta, ese proto, ese lo que ustedes quieran, cuáles son los mínimos y máximos de temperatura que van a tener para poder asegurar que efectivamente su transistor está trabajando en la región que ustedes quieran. Cuando nosotros trabajamos en una configuración base común, las curvas que más nos van a importar son las que ya les mencioné, las de cómo se comporta la relación voltaje colector-emisor y la corriente del colector. Pero también nos va a importar el voltaje base emisor y la corriente del emisor. ¿A qué se parece esta curva? Esta ya la habían visto. ¿A qué se parece? ¿A la del diodo? Exactamente. Esa curva se parece a la del diodo. ¿Se les hace lógico o ilógico que se parezca a una curva del diodo o que haya una curva del diodo cuando estamos hablando de transistor? Lógico, porque el transistor está compuesto de diodos. Exactamente. El transistor no es más que dos diodos pegados. Pero ¿por qué el voltaje base emisor lo relacionan con un diodo? ¿O por qué la curva específicamente en ese punto la relacionan con un diodo? Y esto tiene que ver con este dibujo. Aunque efectivamente un transistor son dos diodos, recordemos que la polarización del colector base es una polarización inversa. Entonces, bajo ciertas condiciones sí se va a comportar como un circuito abierto, pero en otra voy a tener voltaje. Pero este voltaje no está limitado por el diodo. Aquí sí. Como esto es un diodo y tiene una polarización directa, el voltaje base emisor no puede ser por mucho 0.7. ¿Por qué? Porque es un diodo polarizado de manera directa. El voltaje colector base, el voltaje colector emisor sí puede ser mucho más grande debido a esta polarización inversa. ¿Sí me expliqué? Si no, quién sabe. Ok. Ahora, en las clases virtuales están súper callados y en las clases presenciales hablan y hablan y hablan y hablan. Como dirían mis amigos, en fin, la hipotenusa. Pero bueno, vamos a continuar. Entonces, aquí nos hacen un ejercicio. Dice, a partir de las características de la figura 3.8, que es esta, a ver, voy a ver si se puede hacer aquí más grande. Ay, no es cierto, no era ahí. Dice, a partir de las características de la figura 3.8, determine la corriente del colector si la corriente del emisor es igual a 3 miliamperes y el voltaje del colector base es igual a 10.
¿Cómo se les ocurre a ustedes que podemos hacer ese cálculo? Bueno, para empezar, a mí no me queda muy bien cómo trabaja la 3.8. Bueno, la figura 3.8. La figura 3.8, a ver, déjenme ver aquí. La figura 3.8 nos da una relación del voltaje colector base y la corriente del colector. Entonces, es una gráfica que vamos a encontrar nosotros en la hoja de datos del transistor y nos está indicando aquí, dependiendo de estos valores, si el transistor está en la región de saturación, si está en la región de corte o en la región activa. ¿Eso ya más o menos? O sea, las regiones grises son región de corte, de saturación, y la región activa es todo lo que está como blanco. Exactamente, Sí, ya. es más claro, ya. Okay. Bueno, partiendo de ese punto, dice, a partir de las características de esta tabla, determine la corriente del colector si la corriente del emisor es igual a 3. A ver, vámonos acá. Ay, ya se me trabó. Bueno, ya. Ok, entonces, a ver, aquí vamos a hacerlo más grande y vamos a copiar el texto. ¿Se ve bien de ese tamaño la letra? ¿Deberíamos estar viendo el OneNote? ¿No lo están viendo? ¿Mi OneNote? El OneNote sí, pero no veo qué letra se refiere. Ahí está. Ya. Ok. Está muy lento mi internet. Bueno, ya ven las letras. ¿De ese tamaño está bien? ¿Más grande? ¿Más pequeña? Para mí se ve bien. Ok. Bueno, entonces, ¿qué nos dice el problema? Dice, a partir de las características de la figura 3.8, determine la corriente del colector si la corriente del emisor es igual a 3 miliamperes y el voltaje colector base es igual a 10. ¿Qué tendríamos que hacer? Pues supongo que nada más es utilizar el eje Y, encontrar los 3 miliamperes y compararlo con cuando hay 10 volts, ¿no? Exactamente. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Nos dice que tenemos una corriente, un voltaje del colector base de 10. Aquí es el colector base y lo proyectamos hacia arriba. ¿Hasta dónde? Hasta donde cruza con la corriente de los 3 miliamperes. ¿Por qué estas corrientes que están aquí no lo están marcando? Son las corrientes del emisor. Entonces, si yo quiero conocer la corriente del electrón, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues proyectar esta línea hacia acá. Y la respuesta para ese ejercicio, ¿cuál sería? Pues es una región activa, ¿no? Es una región activa, pero la pregunta nos dice determine, bueno, la corriente del colector.
¿Cuál sería la corriente del colector, que es el eje de las Y? Tres. Serían 3 o aproximadamente 3. A ver, ¿qué pasaría en este mismo ejercicio si yo mantengo el voltaje del colector base? Voy a hacer un inciso B y voy a decir que el voltaje colector base sea igual a 15 y ahora la corriente del emisor sea igual a 5 miliamperes. Y yo repito ese ejercicio. Tendría que hacer algo parecido a esto, ¿no? O sea, en el 15, donde se cruza con 5, y después la proyecto hacia el eje de las Y. ¿Estaríamos de acuerdo con eso? Sí. Y diríamos que la corriente del colector es aproximadamente 5. Ajá. Ok. Si yo repito este ejercicio con 5 de voltaje colector emisor y una corriente de 7, de 6, de 5, de 4, de la que quieran, ¿qué podemos observar con respecto a esta curva o a esta gráfica? Pues que obtenemos valores aproximados al número entero. Bueno, la conclusión, para darle un poquito más formal, podríamos decir que la corriente del emisor ¿estarían ustedes de acuerdo con hacer esa aseveración? Sí. Bueno, sí. Cercanos. Exactamente. No son iguales, eso es cierto. No son iguales, pero son muy parecidas. Y entonces eso nos va a hacer regresarnos un poquito hacia acá, hacia esta gráfica. Nosotros decimos que la corriente que viene aquí es la corriente del emisor. La corriente que sale acá es la corriente del colector. Esto, a ver si lo podemos contestar. ¿Qué nos indicaría entonces de la corriente de la base? Si yo digo que aquí viene la corriente del emisor, obviamente aquí hay un nodo, una parte se va a dividir hacia acá y otra parte se va a dividir hacia acá. ¿Qué podría suponer yo de la corriente de la base? ¿Cómo es? ¿O qué pasa con ella? A ver, veamos esto como una malla. En realidad lo que yo estoy teniendo aquí es una malla y aquí estoy teniendo otra malla. ¿Qué es lo que va a pasar con la corriente? Aquí viene una corriente del emisor. Como aquí hay un nodo, obviamente la corriente se va a dividir. Una parte se va a ir hacia la base, otra parte se va a ir hacia el colector. ¿Sí? Y después esta corriente obviamente llega aquí, aquí también va a llegar la corriente de la base
y obviamente después todas se van a sumar. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Sí. Entonces, si nosotros estamos viendo en esta gráfica que la corriente del emisor y la corriente del colector son casi iguales, ¿qué tendría que pasar con la corriente de la base? No tendría que ver. Ajá, ¿alguien más? Yo apoyo la idea de mi compañero. ¿Qué, perdón? Que yo apoyo lo mismo que dijo mi compañero. Ok. Bueno, en realidad, sí, o sea, si somos estrictos, es en realidad lo que va a pasar es que la corriente de la base es tan pequeña que por eso podemos suponer que no es tan importante. De hecho, en términos generales se dice que en promedio la corriente de la base es 100 veces más pequeña que la corriente del colector o que la corriente del emisor. Entonces, de esta gráfica nosotros podemos sacar una primera ecuación. Si nosotros hacemos el análisis de las mallas, yo puedo decir, a ver si ustedes están de acuerdo, yo puedo decir que la corriente del emisor es igual a la corriente de la base más la corriente del colector. ¿Estaremos de acuerdo con esa primera ecuación? Sí. Ajá, aquí lo vemos. La del emisor viene aquí, se divide en estas dos y aquí al final se suma. Entonces, esa es una primera ecuación que yo puedo tomar y que yo puedo ver que eso es cierto. La corriente de la base es igual a la corriente, la corriente del emisor es igual que la corriente de la base y más la corriente del colector. Pero también yo puedo decir, cuando sea necesario para simplificar los cálculos, yo también puedo suponer que como la corriente de la base es tan pequeña, para el análisis yo puedo suponer también que la corriente del colector es prácticamente la misma que la del emisor. ¿Hasta aquí alguna duda? No. Ok. Bueno, entonces vamos a regresar aquí a la presentación. Ya obtuvimos el inciso A, que nos piden a partir de la gráfica 3.8 obtener la corriente del colector. Ya. Ahora dice, inciso B, utilizando las características de la figura 3.8, determine la corriente del colector si permanecemos en 3 miliamperes, pero el voltaje del colector base se reduce a 2. ¿Qué podemos suponer de esto? ¿De cuánto va a ser la corriente del colector? Para el inciso B. Pues si los... dale, María. Tere. No, o sea, yo dije que de 3. De 3, exactamente. Porque lo que ya vimos, la corriente del colector y la corriente del emisor son prácticamente las mismas. Entonces, yo puedo suponer que si la corriente del emisor es de 3 miliamperes, la corriente del colector es muy cercana a los 3 miliamperes. ¿Sí?
¿Sí? Sí. Ok, ahora vamos con el inciso C. Dice, con las características de la figura 3.7 y 3.8, dice, determine el voltaje base emisor si la corriente del colector es igual a 4 miliamperes y el voltaje colector base es igual a 20 volts. ¿Qué tendríamos que hacer primero? Pues primero tenemos, o sea, con la corriente del colector, pues sabemos cuál es la corriente del emisor. Y ya en la figura 3.7 podemos ver con 20 volts, pues ver dónde cae el VBE. Entonces, a ver, vamos por partes. Vamos a trabajar primero con esta. Entonces, nos piden que el voltaje, la corriente del colector es igual a 4 miliamperes y el voltaje colector base es igual. Es de 20. Entonces, ¿cuánto sería mi corriente del emisor? Si parto de este punto. ¿Cuánto? 4. 4. Entonces, ahora sí, me voy a esta parte de mi gráfica y me dice, mi corriente del emisor son 4 miliamperes. Quedaría aquí. ¿Qué tendría que hacer? Buscar la curva del voltaje de colector base en 20 volts. Exactamente. Entonces, a ver, vamos a... Lo que tendría que hacer es irme exactamente a esta curva. Poner una línea en los 4, pero buscar dónde choca con la curva de 20, que sería esta. Una vez que tengo eso, ahora sí buscar una proyección hacia el voltaje o hacia la línea del eje de las X y con eso puedo encontrar el voltaje base emisor, que diríamos que es cercano al punto 7. Entonces, ¿qué podemos suponer también de este circuito o bajo de este ejercicio bajo esas condiciones? Que con ese voltaje del colector base, con esta corriente del emisor, el diodo o la parte de la base emisor está polarizada de manera directa y entonces sí puede estar fluyendo ya corriente entre el colector y la base o entre el colector y el emisor. Entonces, esto también que nos recuerda la importancia de las gráficas en las hojas de datos. Cuando nosotros tengamos un transistor o un circuito de transistor, lo podemos resolver, uno, haciendo los análisis que ya conocemos, análisis de mallas o análisis de nodos, pero también lo podemos hacer a partir de las gráficas que nos da el fabricante. Recuerden, todas las gráficas que nos dan los fabricantes siempre son a temperatura ambiente, que son las temperaturas de 25 grados centígrados.
si nosotros estamos haciendo que nuestro transistor esté trabajando a una temperatura mayor, por ejemplo, lo tenemos cerca de un horno, lo tenemos cerca de un autoclave, lo tenemos cerca de una incubadora que a lo mejor tiene ciertos niveles de humedad, entonces tenemos que ajustarnos a esas gráficas. Ahorita, bueno, más adelante vamos a ver que hay un término dentro de los transistores que es la beta o HFE, que va a aparecer en las hojas de datos. Y la beta se altera muy rápido con la temperatura. Y si cambia la beta, cambia la corriente de la base. Y si cambia la corriente de la base, va a cambiar obviamente la corriente va a cambiar la corriente del colector. Ajá. Recuerden, digo, eso todavía no lo hemos visto, pero créanme, si la corriente de la base, si la beta cambia la corriente de la base. Y si, esto sí ya lo vimos. Y si la corriente de la base cambia, obviamente va a cambiar la corriente del colector. Y como la corriente del colector y la del emisor son muy parecidas, entonces todo esto va a cambiar. ¿Y hacia dónde nos lleva esto? Esto nos lleva a que si la corriente del colector y la corriente del emisor están cambiando, esto puede hacer que mi transistor se modifique de la región de saturación a la región activa o inclusive a la región de corte. ¿Hasta aquí estamos bien? Hasta este punto, sí. Ok. Bueno, si no tienen ninguna duda, hasta aquí dejaríamos la clase el día de hoy y nos veríamos el lunes. ¿Están de acuerdo? Sí, mamá. Ok. Que tengan un excelente fin de semana. ¿Mande? ¿Todo bien? Ok. Bueno. Descansen, chicos, los que andan crudos, que se recuperen pronto, yo sé que así será, porque la juventud es divina. Entonces, sé que lo harán muy pronto. Gracias, maestra. Adiós. No, de nada. Hasta luego, maestra. Hasta luego. Bye. Hasta luego, maestra. Gracias. No, de nada, que estén bien.